One Story, 36. Saúl. 1 Samuel 8:15. La vida de Samuel no fue llamativa ante los ojos del mundo. Pero a través de él, Dios fue proclamado y su palabra fue entregada al pueblo de Israel. La restauración entre Dios y su pueblo no sucedió por Samuel, sino a través de Samuel. Incluso se les concedió la victoria sobre el mayor enemigo en Canaán, los filisteos. La Escritura dice, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. No fue un rey, sino un representante de Dios que guió a los israelitas de vuelta a él. Después de entrar a la tierra de Canaán, Israel empezó a parecerse a la forma más ideal de una nación. Parecía que se abría un nuevo capítulo, donde Dios sería su único rey, y el pueblo ya no se volvería a otros dioses ni los adoraría. Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Todos los ancianos de Israel se acercaron a Samuel y le dijeron, Tú ya estás viejo, y tus hijos no siguen tu camino, por lo tanto, danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Debemos prestar atención a estas palabras. Los hijos de Samuel habían sido nombrados jueces, pero no eran como su padre. Buscaban ganancias deshonestas, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Por eso el pueblo le dijo a Samuel, tus hijos no son como tú. El problema, entonces, eran los hijos de Samuel. Lo que debieron haber dicho fue, elijamos a otro juez que sea adecuado. Pero lo que realmente pidieron fue un rey humano en lugar de Dios. Estaban rechazando a Dios como su rey. En ese día ciertamente esconderé mi rostro. En el capítulo anterior, los israelitas acababan de arrepentirse por haber servido a dioses extranjeros y habían vencido a los filisteos con la ayuda de Dios. Sin embargo, aún no podían ver a Dios, solo veían a Samuel. Durante el éxodo y los años en el desierto, vieron a Moisés. Durante la conquista de Canaán, vieron a Josué. Luego vinieron los jueces, y ahora Samuel. Así que cada vez que ese hombre moría, sentían como si Dios también los abandonara. Esta es una realidad trágica, pero una que se revela constantemente en toda la Escritura. Ya en Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés, tú vas a descansar con tus padres, y este pueblo pronto se prostituirá con los dioses extranjeros de la tierra, me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Ese día me enojaré con ellos y los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos, y serán destruidos. Muchas desgracias y calamidades caerán sobre ellos, y ese día preguntarán, ¿no han venido sobre nosotros estas desgracias porque nuestro Dios no está con nosotros? Y ciertamente esconderé mi rostro ese día por toda la maldad que han hecho, al volverse a otros dioses. Así que no es sorpresa que el pueblo de Israel no pueda ver a Dios. Solo cuando Dios se revela, los pecadores pueden reconocerlo y encontrarse con él. Aún Noé, que recibió gracia, Abraham, que fue llamado, Moisés y Samuel, e Isaac, Jacob y José, que vivieron como pueblo de Dios, así como Josué y Caleb. Todos ellos pudieron vivir como pueblo de Dios no por su propia bondad, sino porque fueron llamados por Dios, se encontraron con Él y fueron incluidos en su plan. Fue únicamente porque Dios se reveló a ellos que pudieron reconocerlo y responder con fe. Esta es la historia que las Escrituras nos cuentan. No deberíamos estar arrojando piedras a los israelitas. Más bien, al mirarlos a ellos, deberíamos mirarnos a nosotros mismos con tristeza. Nosotros también solo podemos reconocer a Dios si Él nos llama, se revela a nosotros y viene a nuestro encuentro. Por eso Dios dijo, ve y dile a este pueblo, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que miren, no percibirán. Endurece el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. De lo contrario, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su corazón, y convertirse y ser sanados. Y también, ese día, el remanente de Israel, los sobrevivientes de Jacob, ya no dependerán del que los hirió, sino que confiarán verdaderamente en el Señor, el Santo de Israel.
Un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Aunque tu pueblo, Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. La destrucción ha sido decretada, abrumadora y justa. Jesús también dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, y por eso les hablo en parábolas, aunque ven, no ven, aunque oyen, no oyen ni entienden. Permítanme repetir, debemos ver a los israelitas como un solo cuerpo. La generación que salió de Egipto murió, la generación del desierto murió, e incluso los primeros habitantes de Canaán murieron, pero debemos ver todo esto como una sola trayectoria de vida de Israel. Israel sigue atravesando un proceso de altibajos. Todavía no han cruzado el río Jaboc. No es que Dios esté ausente. Es que no pueden percibirlo. El pueblo de Israel continuará a través de los escritos, los profetas y finalmente a través de los evangelios hasta que se encuentren con Pentecostés por medio de Jesucristo. Es decir, solo cuando Dios venga a ellos y los encuentre, llegarán a ser verdaderamente su pueblo, viviendo conforme a su voluntad. Pónganos un rey, tal como lo pedimos. Cuando el pueblo de Israel dijo, danos un rey que nos gobierne, ni Samuel ni Dios se agradaron. Y Dios le dijo a Samuel, escucha todo lo que el pueblo te dice. No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí como su rey. Lo que estaban haciendo era rechazar a Dios, su verdadero rey. De hecho, no podían evitar rechazarlo. Porque, desde una perspectiva más amplia, aún no habían recibido la gracia del Espíritu Santo a través de Jesucristo, el verdadero Salvador. Así que Dios le dijo a Samuel, escúchalos, pero adviérteles solemnemente y hazles saber cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel entonces enseñó al pueblo acerca de las costumbres del rey. Les advirtió que el rey que estaban pidiendo los haría sus siervos, y que cuando clamaran a Dios por causa del rey, el Señor no les respondería. Aún así, el pueblo se negó a escuchar a Samuel. Dijeron, no. Queremos un rey que nos gobierne. Entonces seremos como todas las demás naciones, con un rey que nos lidere, que salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Entonces Dios le dijo a Samuel, escúchalos y dalos un rey. Ahora, esa frase suena como un mandato. Pero si observamos el contexto, vemos que en realidad es una concesión parcial, una acción tomada con renuencia en respuesta a una petición necia de un pueblo que no reconoce ni acepta a Dios como su rey. Tal como vimos antes con los espías enviados a Canaán, no fue el deseo de Dios, sino una concesión a la solicitud del pueblo. En respuesta a su terquedad, Dios había dicho, serán subyugados por Sisac para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Ahora, Israel saboreará plenamente las consecuencias de su elección. Dios le dijo a Samuel, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo como gobernante sobre mi pueblo Israel, él los librará de la mano de los filisteos. He visto a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Dios les estaba dando el tipo de rey que el pueblo había pedido. Pero debemos tenerlo muy claro, este rey no fue alguien que Dios deseaba, decidiera o escogiera según su propia voluntad. Absolutamente no. Y así Dios seleccionó a Saúl, un hombre que impresionaba a la vista, más apuesto que cualquier otro, y más alto que todos los demás. En otras palabras, el tipo de rey guerrero que los israelitas imaginaban, basado en los reyes de las naciones vecinas. Saúl fue hecho rey por medio de Samuel. Cuando Saúl escuchó por primera vez la palabra del Señor de boca de Samuel, respondió, ¿no soy yo benjaminita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me dices algo así? Incluso después de ser ungido por Samuel, recibir la palabra profética y tener el Espíritu de Dios sobre él, Saúl guardó todo esto para sí mismo y no se lo contó ni a su tío. Y cuando llegó el momento de presentarlo públicamente, lo encontraron escondido.
Entonces Samuel volvió a hablar al pueblo de Israel, diciendo, Así dice el Señor, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré del poder de Egipto y de todos los reinos que los oprimían. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, quien los salva de todas sus calamidades y angustias. Y han dicho, no. Pon un rey sobre nosotros. Aún así, el pueblo insistió. Finalmente Samuel dijo, ¿ven al hombre que el Señor ha escogido? No hay nadie como él entre todo el pueblo, y el pueblo gritó, ¡viva el rey! Hombres como este, que poseen las cualidades externas que el mundo desea, volverán a aparecer. Los hijos de David, Absalón y Adonías, se levantarán. Pero ninguno de ellos fue elegido por Dios. Ahora Dios enseñará a su pueblo la diferencia entre una vida que obedece la voluntad de Dios, y una vida que sigue lo que parece correcto ante sus propios ojos, a través de las amargas experiencias de sus propias vidas. Sí, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y recibió un nuevo corazón y se convirtió en una persona diferente. Pero debemos entender esto con claridad. Esto no significa que Saúl se convirtió en un hombre de Dios por la presencia o el poder del Espíritu. Una vez más, Saúl no formaba parte del plan de Dios. No porque Dios no lo supiera, sino porque Saúl no fue elegido conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué vino el Espíritu de Dios sobre Saúl? Debemos encontrar la respuesta en las palabras del Señor, Él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. He visto la aflicción de mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Dios usaría a Saúl temporalmente por el bien de su pueblo. Incluso le daría un nuevo corazón por un tiempo y lo convertiría en una persona diferente. Aún así, Saúl seguiría viviendo según lo que le pareciera correcto a sus propios ojos. Porque no fue elegido, Dios no abrió sus ojos ni le mostró el camino. Por eso viviría mirando al mundo, persiguiendo lo que el mundo ofrece. Esto es algo de lo que debemos tener cuidado. Dios puede actuar en beneficio de su reino y su pueblo, pero eso no siempre significa que su acción esté relacionada con la salvación. La sanidad, las lenguas y los dones espirituales son parte de la obra del Espíritu, pero pueden ocurrir aparte de la obra de la salvación. Que alguien sea sanado no significa automáticamente que fue obra del Espíritu Santo. Y aun si lo fue, eso no significa necesariamente que fue una obra salvífica. Luego Saúl gana su primera batalla contra los amonitas. Dios estaba ayudando a Saúl, por el bien de mi pueblo. Tras la victoria, el pueblo de Israel dijo, quien dijo, reinará Saúl sobre nosotros. Todos se volvieron seguidores de Saúl y él fue confirmado como rey. Ahora Saúl, sabiendo que esa victoria no era algo que él pudiera haber logrado solo, debería haberse aferrado más a Dios. Pero el hombre es pecador. Toma la victoria y se la atribuye a sí mismo. Y los israelitas también, deberían haber visto al Dios que les dio la victoria. Pero en cambio, vuelven los ojos al hombre visible y lo hacen responsable del triunfo. Y si el rey que han elegido no logra seguir trayendo victorias, el pueblo buscará otro rey. Eso no es diferente a la idolatría. Tú y tu rey pereceréis juntos. Después de la victoria sobre los amonitas, Samuel reprende duramente al pueblo, tanto que se quedan avergonzados. Samuel les recuerda que fue Dios quien sacó a sus antepasados de Egipto por medio de Moisés y Aarón. Fue Dios quien les permitió habitar en la tierra. Y fue también Dios quien los entregó en manos de sus enemigos cuando lo olvidaron. Pero cuando clamaron en su angustia, fue Dios quien los salvó. Dios nunca les había fallado como rey. Sin embargo, dijeron, queremos un rey que nos gobierne, y Él les dio un rey. Entonces Dios envió truenos y lluvia, y el pueblo temió tanto al Señor como a Samuel. Dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por tus siervos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey. Pero en su confesión hay un error trágico, ora al Señor tu Dios por tus siervos. Aún ahora, temen a Samuel, el hombre visible.
Para ellos, Samuel es el que tiene el control. Y Dios sigue siendo el Dios de Samuel, no el de ellos. Parece que se están arrepintiendo, pero al final, todo lo que están diciendo es, solo déjanos vivir. Entonces Samuel les dice, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se aparten tras vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanas. Pues el Señor, por amor a su gran nombre, no desamparará a su pueblo, porque ha placido al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor dejando de orar por ustedes, más bien, les enseñaré el camino bueno y recto. Solo teman al Señor y sírvanle de verdad con todo su corazón, recordando las grandes cosas que ha hecho por ustedes. Pero si persisten en hacer lo malo, ustedes y su rey perecerán. Samuel habla estas palabras con todo su corazón. Pero ya lo sabemos, sin la gracia de Dios, ninguna enseñanza, predicación, advertencia o disciplina puede hacer que una persona conozca a Dios. Estalla una batalla entre el ejército israelita, liderado por Saúl, y su antiguo enemigo cananeo, los filisteos. Los israelitas, claramente en desventaja, están abrumados por el miedo. En lugar de atacar, se esconden, tiemblan y algunos incluso huyen. En un momento tan urgente y desesperado, si Saúl realmente hubiera sido un hombre tomado por Dios, se habría aferrado a él. Pero a medida que la situación se vuelve más crítica, Saúl toma el asunto en sus propias manos. Él mismo ofrece el holocausto, algo que solo el sacerdote Samuel estaba autorizado a hacer. A simple vista, puede parecer que Saúl se estaba acercando a Dios. Pero las ofrendas a Dios deben hacerse de la manera que Él manda. Esto no es como ofrecer sacrificios a dioses ajenos. Dios no es un ídolo. Así que, cuando Samuel llega y ve lo que Saúl ha hecho, le dice, has actuado neciamente. No has obedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Sí, servir a Dios como rey significa reconocerlo como Dios y servirle como Él lo ordena. A medida que continúan las batallas, Dios le da a Saúl una orden clara y decisiva a través de Samuel. Es una batalla contra Amalek, el mismo enemigo contra el que Dios dijo, el Señor estará en guerra contra Amalek de generación en generación. Dios dice, ve y ataca a los amalecitas, destruye por completo todo lo que les pertenece. No les perdones la vida, mata a hombres y mujeres, niños y bebés, ganado vacuno y ovejas, camellos y asnos. Y Dios le da la victoria. Pero Saúl no obedece. Perdona a Agag, el rey de Amalek, y mantiene con vida lo mejor de las ovejas y el ganado. En respuesta, Dios dice a Samuel, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis instrucciones. No porque Dios no supiera lo que sucedería, sino porque está expresando el profundo dolor y tristeza de ver a Israel, que pidió un rey, caminar por el camino de la desobediencia y el fracaso. Saúl incluso erige un monumento para sí mismo, como si la victoria hubiera sido obra suya. Esta es la necedad, y la maldad, del hombre, robarle la gloria a Dios y ponerse a sí mismo en el centro. Samuel reprende a Saúl, quien insiste, he obedecido al Señor. Pero Saúl está lleno de excusas. Samuel lo confronta nuevamente, y finalmente Saúl admite su pecado, diciendo, tuve miedo del pueblo y les hice caso. En ese tiempo, el ejército de Israel aún era una especie de milicia. Como en los días de Gedeón, cuando surgía una guerra, los hombres tenían que ser convocados para la batalla. Pero estos hombres no venían a luchar por Dios, venían con la esperanza de obtener botín de guerra. Entonces, cuando Saúl vio que tendrían que matar lo mejor del ganado, temió la reacción de sus soldados. Si no había botín, el pueblo se disgustaría con él. Si el pueblo se disgustaba, podrían apartarse de él y buscar otro rey. Y Saúl temía eso. Aún así, Saúl debió haber recordado que su reinado no venía del pueblo, sino de Dios. Debió haberse aferrado a Dios. En cambio, le dice a Samuel, he pecado.
Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, vuelve conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Dice, honrame delante de mi pueblo, y llama a Dios tu Dios. Esta es la diferencia entre alguien que pertenece a Dios, y alguien que vive con miedo a la situación, aferrándose a las personas en lugar de a Dios. Y por esto, Saúl ya no permanecerá como rey. Esto no significa que será removido inmediatamente del trono. Pero significa que Dios ya no lo sostendrá con agrado. Debemos entender esto bien, alguien puede seguir ocupando un puesto o rol por un tiempo, incluso sin el favor de Dios. Pero eso trae sufrimiento, no solo para esa persona, sino también para otros. Al final, Agag, rey de los amalecitas, símbolo de Satanás, no es matado por Saúl, el rey de los hombres, sino por Samuel, el hombre de Dios. Esta es la evaluación bíblica de Saúl. Saúl, quien pasó toda su vida construyendo su propio reino en lugar del de Dios, reunía a su alrededor a todo el que consideraba fuerte o valiente. Como no podía confiar en Dios, confiaba en las personas. Samuel le dijo a Saúl, has rechazado la palabra del Señor, y el Señor te ha rechazado como rey de Israel. Y Dios así lo haría. Cuando Saúl consultó al Señor, el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Antes, incluso cuando buscó a Dios, Dios no respondió. Finalmente, Saúl muere en batalla contra los filisteos. La Biblia dice, Saúl murió porque fue infiel al Señor. No guardó la palabra del Señor e incluso consultó a una adivina para pedirle consejo, y no consultó al Señor. Por eso el Señor lo hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué murió Saúl? Primero, la Biblia dice que fue infiel al Señor. Aunque Dios lo había nombrado rey, temía más al pueblo que a Dios. Construyó un monumento para sí mismo y tomó la gloria que le pertenecía a Dios. Segundo, no guardó la palabra del Señor. Como ya hemos visto, Saúl no vivió conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que le parecía correcto a él mismo. Tercero, no consultó al Señor. Nunca se acercó a Dios como un hijo se acerca a su padre en una relación verdadera. En cambio, constantemente pedía a Samuel que orara a tu Dios en su nombre. Sus oraciones eran impulsadas solo por la necesidad. Y cuando Dios ya no respondió, Saúl acudió a una adivina. Al final, Saúl vivió para sí mismo como cualquier hombre común del mundo, y murió como un pecador. Ahora, la historia de Saúl seguirá apareciendo en la Escritura junto con la historia de David. Dios ahora levantará a David, el rey que él mismo ha escogido, para tomar el lugar del rey que el pueblo había elegido. Y a través de David, Dios comenzará a revelar con mayor claridad la imagen del verdadero Rey, Jesucristo. La historia de Jesús se va haciendo cada vez más clara, y también el fervor de Dios por su pueblo. La historia continúa.